El primer robot apareció en una obra de teatro en el año 1921. En 1927 se estrenó otro tipo de robot, esta vez un ginoide, es decir, algo con apariencia de mujer. Esto, por ejemplo, es en términos generales un androide, es decir, un objeto que tiene forma de hombre o de ser humano, no se puede decir cuál es el género. En general, cuando en la literatura, en el cine o en el teatro aparecen figuras como los robots o como creaciones inteligentes de seres humanos, puede ser el monstruo de Frankenstein, puede ser la computadora HAL 9000 de 2001 Odisea del Espacio, puede ser el Golem de Meirink, siempre las cosas terminan mal. Y si no terminan trágicamente o en catástrofe, terminan un poco tristemente, como inteligencia artificial o el hombre bicentenario. Does thinking you're the last sane man on the face of the earth make you crazy? Because if it does, maybe I am. Pero en general, en el mundo real, los robots son más amables. Por ejemplo, un lavavajillas podría considerarse una forma de robot, aunque también pueden ser mortales. Los drones, los aviones no tripulados que tienen la finalidad, por un lado, de espiar, pero por el otro, de bombardear y matar. Bueno, ahí no son robots tan inocuos. Aunque hay quien dice que ni un lavavajillas ni un dron son en realidad robots, sino que son máquinas con un grado alto de automatismo. Andrés Aguirre es ingeniero en computación y le doy la bienvenida a la Habitación Chino. ¿Cómo estás, Andrés? Todo bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir. ¿Tu especialidad cuál es? Dentro de lo que antes era ingeniería de sistemas, la computación, la informática. Y sería la parte de robótica e inteligencia artificial. Robótica e inteligencia artificial, que es una especialidad, digamos, con cursos regulares que se hacen en la facultad. Sí, hoy en día es, bueno, los últimos años de la carrera son electivos, o sea, uno forma su perfil en cierta forma. No existen los perfiles como tales, es algo que está por surgir ahora, y va a haber uno de robótica. Digamos, las especialidades. Claro, pero uno como que se arma, digamos, un cierto perfil en base a materias selectivas. Uno tiene una gama de materias para elegir, y bueno, ese es el primer paso como para generarse cierta inclinación hacia un área de investigación. Vos sos coordinador del proyecto Butia, que es un proyecto originado en la Facultad de Ingeniería, ¿verdad? Exactamente, sí. Y que se dedica justamente a la robótica. Hoy vamos a hablar mucho de eso. Yo, en principio, quisiera que me dijeras qué es la robótica. ¿Qué se entiende ahora por robótica? Porque el término robot, que nace en los años 20 en una obra de teatro de Karel Čapek, de un checo, bueno, se refiere a unas especies de humanoides que ya cuando arrancaron ya con problemas, porque los tipos, digamos, se rebelan contra el rol que les había impuesto el ser humano. Digo, los tipos, eran unas máquinas supuestamente, una especie de cyborg, ¿no? Casi siempre como que los autómatas o las creaciones inteligentes o semi-inteligentes del hombre en la literatura, ¿no? Frankenstein o cualquier otro, siempre HAL 9000, la de 2001, en fin, siempre vienen con algún problemita, se quieren independizar. Está muy marcado eso en nuestra imaginación, por nuestra cultura. Pero, ¿qué es la robótica? ¿A qué se dedica? ¿Qué se estudia cuando se estudia robótica? Bueno, sí, está bien. Lo que estudia es la construcción de artefactos que demuestran cierto comportamiento inteligente. En particular, nosotros nos centramos más, digamos, en la construcción de ese tipo de robot, ¿no? Robots que le llaman inteligentes, que están muy lejos de ser HAL o claro. cualquiera de esos robots que vemos en la ciencia ficción, pero bueno, la idea es esa, la idea es que vayan aprendiendo, que a partir de sus experiencias puedan tomar mejores decisiones. O sea, que sea inteligente, ¿qué quiere decir? Porque hay algún amigo me dice, bueno, pero vos tenés lavavajilla, bueno, ahí tenés un robot. Yo qué sé, es una máquina con ciertos automatismos. Claro, pero si yo no le pongo jabón o le pongo harina en vez de jabón, ella hace lo mismo. Va a hacer lo mismo, ¿no? exactamente. Sí, en realidad es como distintos investigadores que tienen como distintas
definiciones de lo que es un robot. Claro. A nosotros lo que más, la que más nos parece la definición de robot es esa de robot inteligente, que es de una investigación llamada Arkin, que lo que propone es que, bueno, que el robot se adapte. Vos decías recién, a la vajilla le pongo harina en vez de jabón y va a lavar igual. Claro. Va a ser el mismo proceso y no va a lavar mucho porque con harina no va a pasar mucho. Claro. Pero bueno, un robot que fuera inteligente se podría adaptar, se darse cuenta que eso no es jabón. Claro. Y adaptarse al ambiente donde está, ¿no? Digamos. Y tomar alguna decisión, es decir, Tomar una decisión. hacer algo con respecto a esa novedad, que de pronto es algo completamente nuevo que apareció, ¿no? Exactamente. Eso a veces es difícil de imaginar para uno, ¿no? Porque Sí. en realidad uno no sabe bien cómo hace para aprender o qué significa aprender, ¿no? Es verdad. Es verdad, y al principio lo que se buscaba era un poco imitar al razonamiento humano. Claro. Y hacer construcciones que, bueno, que imitaran cómo piensa el humano. Y bueno, eso no dio muchos resultados. Y se propone este tipo de robots que lo que hacen es ser agentes racionales, o sea, tomar la mejor decisión en base a la experiencia previa que tiene el robot. Y cómo, yo vi por algún lado que estás en un proyecto de investigación que toma como referencia las neuronas espejo, que serían unas porciones de nuestro sistema nervioso superior, que lo que hace es que nosotros, digamos que responden cuando uno ve determinado estímulo. Yo veo que vos levantás una mano y esas neuronas responden del mismo modo que si yo levantara la mano, ¿no? Seguramente, habrá que, si ustedes están usando ese modelo para el aprendizaje, habrá que inventar unas neuronas espejo sintéticas. No sé, ¿cómo es? ¿Por dónde va el asunto? Sí, bueno, eso en particular va por el lado de aprendizaje por imitación. Como vos decís, se descubrió de que hay ciertas neuronas que hacen el mismo, digamos, las mismas reacciones cuando te veo a vos hacer algo cuando yo lo reproduzco. Claro. Entonces, bueno, como tomar la imitación como base para el aprendizaje. Claro. Eso va un poco en lo que estoy trabajando en mi tesis de maestría, que lo que busca es, bueno, en vez de programar un robot para que haga algo, suponete, en vez de programarlo para que camine y ponerle a fuego, no sé, el ángulo de la rodilla tiene que ser tanto en tal tiempo y este otro del tobillo tal, bueno, que a vos te vea caminar, que me vea a mí, que vea a otra persona y que en función de, digamos, esos tutores tome y lo trate de adaptar a sus características mecánicas que son diferentes a las de un humano. Claro. Y para eso tiene que ser capaz de programar, es decir, capaz de generar un programa nuevo con algún software, ¿no? Sí, en realidad lo que hay es un modelo, digamos, que lo que busca es, digamos, identificar de alguna forma lo que es importante para determinada tarea. En particular yo estoy usando un algoritmo que lo que busca, digamos, es basarse un poco como en la teoría de Darwin, de la evolución. Se llama algoritmos genéticos. Y bueno, hay las soluciones a un problema son individuos que se cruzan, se mutan. Ah, mirá. Y bueno, la idea es esa, formalizar cada uno de los movimientos a imitar como un individuo, ¿no? Sería como una especie de conjunto de ángulos, cada ángulo para cada momento de tiempo. Y un poco, bueno, a partir de una simulación también con software que simula la física del robot y la física del entorno, empezar a, por ensayo de error, ir cruzando y mutando, probar y tener una función que te diga, bueno, esto que hiciste está bueno, vas por un buen camino o no. Entonces, bueno, los individuos que se logran un buen puntaje con esa función son los que prevalecen. Los que van sobreviviendo, Sí. digamos. Bien. Bueno, eso tiene que ver con tu trabajo, digamos, en el área de la robótica, que no necesariamente tiene que ver con el plan Boutiá. Contame qué es el proyecto. Dije plan, pero es el proyecto Boutiá. Sí, en realidad capaz que es un poco más que proyecto. De hecho, le llamamos espacio de formación integral, porque bueno, es un proyecto que involucra todas las funciones universitarias, desde la parte de enseñanza, investigación y extensión universitaria. Y bueno, un poco lo que busca es otra concepción de la robótica, que es la robótica educativa, que a diferencia de la robótica que estábamos hablando recién, que busca solucionar problemas que son repetitivos, que son peligrosos para los humanos, acá lo que busca es usar la herramienta robot como una excusa para generar otras cosas, para generar interés, motivación,
en los estudiantes y vincularla como una herramienta más en lo que es la educación. O sea, usar el robot de repente para aprender, no sé, filosofía, ¿tá? O aprender matemáticas, que digamos capaz que es más natural, programación, pero no necesariamente se centra en la robótica. También tiene cosas interesantes como eso que vos decías, ¿no? Todo el mundo tiene esa concepción de que el robot es una especie de humanoide. Claro. Y bueno, el Butiá en realidad es una chata con ruedas donde va la computadora de arriba y bueno, algunos sensores más. Bien. Pero rompe un poco con ese esquema de lo que es lo consideramos como robot. Claro, ya eso es una ruptura bastante importante. Sí. Vamos a ver uno dentro de algunos minutos y vamos a meterle mano y ver, mostrar cuáles son sus componentes, cuáles son sus partes. Entonces, decime, en todas esas áreas que vos nombraste, esa integralidad que tiene este plan, ¿en qué se manifiesta? Por ejemplo, ¿a qué le sirve a la Facultad de Ingeniería desarrollar esto en los liceos o en las escuelas del país? Bueno, todo esto surge hace bastante tiempo, surge como por el 96, en base a otro proyecto que hay en facultad que se llama Sumo.uy, que es usar, digamos, competencias. Sumo, la lucha. Sí, arrancó con las competencias de robot que hacían sumo, parecido al deporte japonés, digamos, se tienen que empujar y salir de un círculo. Arranca con el desafío del sumo, que es un desafío que se usa mucho en la robótica como una forma de fomentar el conocimiento de determinadas áreas tecnológicas, científicas. Digamos, se usa mucho en los estudios iniciales para que los muchachos conozcan qué se puede hacer cuando ¿Y qué ventajas tiene el sumo? O sea, ¿qué aporta de variables que sirven para entender? La parte lúdica, digamos, es muy divertido hacerlo. Y uno sin querer, la idea es que también tengan contacto queriendo, digamos, ¿no? Digamos, como una motivación, uno aplica un montón de cosas que ve en los años de liceo, desde trigonometría, matemática en general, ¿no? Entonces, digamos, uno sabe la posición del robot de uno y sabe la del oponente. Entonces tiene que calcular cómo una trayectoria para poder embestir al robot y sacarlo por fuera. Claro. También hay ángulos, porque vos sabés el ángulo tuyo en base a un sistema de referencia. Claro, y del el otro otro te puede empujar, entonces, pero no ser eficiente su aparte empuje, le agregamos ruedas que se llaman omnidireccionales. Si vos la empujás de costado al robot no ejerce resistencia, porque esas ruedas tienen como una especie de anillos que lo empujan. Entonces es un poco para tratar de que busquen, digamos, esos choques de costado. Si no pasaba, los robots chocaban de frente y quedaban ahí siempre, y eso no era muy divertido. Y bueno, y en base a ese proyecto, que bueno, cuando se acerca la fecha del sumo, que es en septiembre, este año es el 15 de septiembre, se hacen muchas actividades de difusión, ¿no? Se van a los liceos, o a veces los liceos vienen a la facultad, que está muy bueno porque es una forma que conozcan un ambiente que de repente no es nuevo para ellos, y se les cuenta un poco los desafíos de ese año. Arrancó con el sumo, hoy en día hay desde robótica aplicada al agro hasta robots que tienen que ir hasta una plataforma petrolera y traer los barriles hacia un puerto. Hay muchos más desafíos que lo que fue originalmente. Y en esas actividades, bueno, se veía que en los liceos privados había algunos robots para uso educativo, pero en los liceos públicos no había nada. Entonces ahí ya empieza a generarse como un proyecto de grupo, ¿no? Es un grupo de investigación que trabaja en el área de redes y inteligencia artificial y robótica, el desarrollo de un robot que se pudiera usar con fines educativos y que fuera bien adaptado a la sociedad nuestra. ¿A qué me refiero? Bueno, no es lo mismo los problemas que tenemos nosotros, que los problemas que hay, o los problemas que queremos resolver nosotros, o las limitantes que tenemos acá que los que hay en otros países. Entonces se buscaba desarrollar un robot que fuera económico y que vinculara mucho lo que es el sistema educativo nuestro. Entonces, bueno, ahí arrancamos con una idea que se fue madurando, se fue presentando también a distintos organismos de financiación de proyectos de investigación, hasta que, bueno, en 2009 logramos que la ANI lo apoyara. Y ahí arrancamos. Bien, y está hecho entonces, digamos, tiene un vínculo fuerte con la máquina del Ceibal, ¿verdad? Exacto. Bueno, en aquella época, justo en el año 2009, cuando arrancamos, no teníamos muy claro qué íbamos a usar, ¿no? Estábamos usando distintos, digamos, dónde iba a ir la inteligencia del robot. El cerebro del robot. Y bueno, en aquella época, bueno, había un despliegue enorme del Ceibal en lo que eran las escuelas, se comenzaba a trabajar en los liceos, que al principio nosotros
nos enfocábamos a los liciales, por lo que te decía, un poco para que conocieran Claro. qué podían hacer en quinto, en sexto, o cuando salían del liceo. Y después también nos dimos cuenta que los escolares son más motivados todavía por los robots que los liciales. Y Me impresionó ver cambiamos un poco. video de unos chiquilines de 33, creo que era, estoy casi seguro, sí, sí, que explicando todos los componentes y con bastante claridad. Yo entendí, te quiero decir que aprendí cómo es el asunto, cómo está compuesto, qué son los sensores y todas estas cosas por la explicación que dieron esos 5 o 6 niños que estaban trabajando en una cosa que parece muy sencilla, pero bueno, implica poner en funcionamiento un montón de conocimientos y de razonamientos también. Bien, esa es como la explicación del... Sí, la Quiso era una buena máquina, Claro. tenía sensores, la cámara, el micrófono, Claro. la podés tirar del piso que no se rompe, no hay un disco duro que se pueda dañar. Claro. Y bueno, dijimos, bueno, vamos a usarlo. Era parte de eso que te decía, de Claro. adaptarnos a la realidad uruguaya. En otro país, digamos, pensar en poner una computadora arriba de un robot para uso educativo puede ser una locura por Claro. los costos, ¿no? Claro. Se usa otro tipo de computadoras más limitadas, digamos, mucho más Sí, sí, pequeñas. sí. Y bueno, ahí surgió el BUTIA con el uso de la computadora XO. Bien, te invito a hacer una pausa y a la vuelta a que hablemos bien en concreto del BUTIA, mostrándolo cómo es y bueno, y explicando un montón de detalles de su funcionamiento. Bárbaro. En 1959, en plena Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética hicieron un acuerdo. Iban a intercambiar exposiciones que mostraran a los pueblos de los dos países los mejores avances en pro de una mejor calidad de vida. ¿Qué es lo que hacía cada uno? Bueno, primero los soviéticos hicieron una exposición en Nueva York y después, en julio del año 59, los estadounidenses inauguraron una en Moscú. Para esa ocasión, el vicepresidente de Estados Unidos, que era Richard Nixon, viajó para inaugurar esa exposición y tuvo un encuentro frente a las cámaras de cine, frente a los fotógrafos de los diarios, con Nikita Khrushchev, que era en ese momento el premier de la Unión Soviética. Se detuvieron especialmente ante una cocina americana y discutieron largamente mirando una cosa que para muchos era en ese momento un robot muy sofisticado, un lavavajillas. Finalmente la prensa dio una sentencia que decía, bueno, los americanos han llegado realmente a convertir el ocio en el hogar en un bien supremo gracias a la automatización, gracias a que el trabajo no lo hace más la gente, sino unos aparatos inteligentes que se encargan de todas esas tareas. Esos debates se conocen con el nombre de The Kitchen Debates y se hicieron famosos justamente por pronosticar un mundo en el que los robots, o por lo menos los antecesores de los robots, iban a tener una función muy importante en la vida de las personas. Andrés, ¿cuánta gente participa en el proyecto BUTIA desde el lado, digamos, de los coordinadores, los docentes, todo el equipo que lleva adelante esto? ¿Cuánta gente es? Es un equipo más o menos de 10 personas, pero lo que tiene interesante es que, bueno, un poco lo que te comentaba, el proyecto ha ido también vinculándose con todas las funciones universitarias. Claro. Entonces hay una materia de esas selectivas que yo te comentaba, en la cual los estudiantes de eléctrica, computación y mecánica pueden tomarla como opcional, y más o menos también del tecnólogo informático vienen, son como 40 estudiantes que todos los años, digamos, trabajan con el robot, aprenden a cómo está diseñado desde el punto de vista del desarrollador, proponen cosas nuevas, proponen cosas para agregar al robot, funcionalidades, y trabajan con nosotros en todas las actividades de extensión, todas las actividades que involucren actores que no son universitarios, por ejemplo, capacitación a
a maestros y docentes de liceos o talleres de sensibilización, un poco para mostrarle eso a los chiquilines, ¿no? Esto es un robot y no se parece a la concepción de robot que tienen siempre. Y Bien. por ahí. Esto es un butiá. Este ¿Por es qué un se butiá. llama butiá? Bien, bueno, Para es- usar fauna de flora autóctona. para como usar decía. una autóctona, porque bueno,